Agradecer a todos por participar hoy. Gracias por venir, por estar. Sé que es un horario medio complicado y medio tarde, pero acá estamos con toda la energía del mundo. Les cuento, este va a ser un webinar especial. Es especial porque vamos a hablar de temas muy importantes que van a ser toda la estructura legal que uno tiene que tener a la hora de invertir allá. Cómo se hace el proceso, el paso a paso, qué se necesitan. Y tenemos un invitado muy especial que está en vivo allá en Miami, el doctor Daniel Server. Y bueno, él nos va a dar una introducción, una explicación, nos va a responder todas las preguntas y todas las dudas nos las va a sacar. Así que aprovechemos mucho, no tengamos miedo en preguntar. Las preguntas las vamos a hacer acá en la sección de Google Meet, abajo a la derecha hay un cuadradito. En ese cuadradito del chat, ahí pueden escribir todas las preguntas y vayan poniendo todas las preguntas y dudas que tengan. Y después al final las vamos a ir preguntando y con Daniel lo vamos a responder. Así que, bueno, acá estamos con Octavio Tumburuz, mi socio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Daniel, muchas gracias por estar. La verdad que para nosotros es muy importante que nuestros clientes compren de manera segura y hacer este webinar informativo de aspectos legales es fundamental a la hora de comprar. Así que gracias, Daniel, por tu tiempo y bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias Octavio y muchas gracias Santiago por invitarme a participar de este webinar. Para los que no me conocen voy a dar una pequeña introducción de quién soy y a qué me dedico y después entro directamente a los temas por los cuales me citaron el día de hoy. Mi nombre es Daniel Server, soy abogado en Estados Unidos, nací en Argentina, pero cuando cumplí 12 años de edad mi familia emigró a Estados Unidos, eso fue más o menos en enero del 82, así que terminé el sexto grado en Argentina y el resto de los estudios los hice y los completé en Estados Unidos. Me recibí de abogado en el año 94, los primeros 5 años y unos meses trabajé como abogado en un estudio de abogacía en el downtown de Miami, y después en febrero del año 2000 me independicé y abrí mis estudios acá, mis oficinas en la ciudad de Ventura, donde me encuentro inclusive hasta el día de hoy, ya después de 23 años en las mismas oficinas. En mi oficina, nuestra especialidad dentro del tema de la abogacía es la representación de clientes extranjeros que invierten en Estados Unidos. Y entonces, dentro de esos, nuestros servicios incluyen varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que es diferente entre Estados Unidos y Argentina es de que acá no existen los escribanos. Entonces, los abogados que nos especializamos al tema de bienes raíces, cumplimos mucho de las mismas funciones que están acostumbrados ustedes a ver a las que hace un escribano en una escritura. Los estudios de título, libre deudas, registración de hipotecas en los registros públicos, el traspaso del título de la propiedad y demás. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Pero dado que nos especificamos, nos dedicamos a gente que no vive acá y está en el exterior, también lo que armamos mucho es el tema de estructuras. Los asesoramos a los clientes de cómo deberían comprar en Estados Unidos y después le ejecutamos esa estrategia, le armamos las sociedades y las estructuras. Pero entonces, a mí me gusta siempre partir por decir de que no hay ningún impedimento legal por el cual una persona extranjera no pueda comprar a nombre personal. No pasa por un tema legal, porque cualquier persona extranjera puede tener propiedades en Estados Unidos. El tema pasa más por un tema impositivo. Y entonces, lo que nosotros analizamos es lo siguiente. Hay diferentes tipos de impuestos que pueden llegar a afectar la inversión que un extranjero hace en Estados Unidos en propiedades. Nuestro rol es tratar de minimizar ese impacto impositivo para que el retorno sea el mayor posible. Entonces, podemos repasar ahora brevemente cuáles son esos 4 impuestos. De vuelta, no es por un tema de asustarlos, porque realmente todo esto tiene solución. Y cuando entremos al tema de armar sociedades y estructuras, también van a ver que es algo muy fácil de hacer y no hace falta estar presente en Estados Unidos. Entonces, a veces las distancias asustan un poco, pero la verdad es de que todo esto es muy fácil, muy ágil, y realmente se hace no por ningún tipo de obligación, nuevamente, sino para tratar de pagar menos impuestos en Estados Unidos y de esa manera maximizar las utilidades
que esta inversión inmobiliaria que están haciendo les rinda. Entonces, los 4 impuestos que pueden llegar a afectar una inversión que hagan en Estados Unidos en el tema inmobiliario son el impuesto de herencia, impuesto a las ganancias, impuesto de dividendos y las retenciones que existen en el momento de la venta. Entonces, a mí me gusta arrancar siempre con el tema del impuesto de la herencia, porque a pesar que es el impuesto que menos vemos, porque únicamente aplica en caso de un fallecimiento, cuando aplica y aplica fuerte. Entonces, en Estados Unidos tenemos un impuesto de herencia que afecta a los extranjeros con respecto a cierto patrimonio que pueden llegar a tener dentro de los Estados Unidos a nombre personal en caso de un fallecimiento. Y digo cierto patrimonio porque no todo el patrimonio que tiene una persona extranjera en Estados Unidos está sujeto al impuesto de herencia. Por ejemplo, ustedes pueden tener cuentas en bancos en Estados Unidos a nombre personal y mientras que en esas cuentas lo que tengan es cash, o sea, no tengan posiciones financieras como acciones o bonos americanos, tienen tal vez una cuenta de ahorros, un plazo fijo, una cuenta de cheques y demás, no importa el monto que tengan en esa cuenta, eso no está sujeto al impuesto de herencia. Pero si tienen en un banco posiciones financieras como bonos y acciones americanos, eso sí está sujeto al impuesto de herencia, al igual que lo están las inversiones inmobiliarias. Y esa es la razón principal por la cual no recomendamos que las personas compren en nombre personal y que armen una estructura. Para evitar el tema del impuesto de herencia, que es un impuesto alto. Entonces, históricamente, las personas extranjeras compraban y vendían propiedades utilizando compañías offshore. Y cuando digo compañías offshore, muchas veces la reacción que tengo del cliente cuando lo tengo enfrente de mí es como que abre los ojos, se tiran para atrás y me dice, pero este abogado, ¿de dónde salió que me está ofreciendo una compañía offshore? En Estados Unidos, las compañías offshore son 100% legales. Es más, el gobierno americano reconoce que los extranjeros en muchos casos pueden y deben utilizar una compañía offshore para evitar el impuesto de herencia. No es, cuando nosotros armamos una compañía offshore, no lo armamos para escondernos o esconder la identidad del comprador o para hacer algo ilegal. Lo hacemos simplemente porque la compañía offshore le ofrece al inversor extranjero la posibilidad de no tener que pagar un impuesto de herencia en caso de fallecimiento, porque la compañía no muere y las acciones de una compañía no americana como una compañía offshore no están al alcance del impuesto de herencia porque no es considerado patrimonio americano, no importa lo que la compañía offshore tenga en Estados Unidos. Pero, dado de que al gobierno americano hace años atrás, cuando estas compañías offshore no estaban muy legisladas, no sabían quién estaba atrás de todas las estructuras, les resultaba muy difícil al gobierno americano cobrar impuestos en las ganancias de las operaciones inmobiliarias que se hacían porque no sabían quién eran y no están inscritas estas sociedades acá. Entonces las leyes cambiaron un poquitito y hoy por hoy, en el momento de la venta de una propiedad, si es que el vendedor es una persona extranjera o una sociedad extranjera, hay una retención del 15% del precio de venta. Y entonces, la razón, nosotros no queremos que las retengan el 15% del precio de venta. Primero, porque queremos que dispongan del 100% del dinero en el momento de la venta. Y segundo, porque es mucho más fácil hacer una declaración de impuestos a las ganancias en Estados Unidos con su contador de confianza y pagar lo que a ustedes les parece que corresponde que paguen, a que te retengan el 15% y tengas que comprobarles al IRS, que es como la FIP de Estados Unidos, el por qué te tienen que devolver la totalidad o una parte de ese dinero. Entonces, esa es la razón por la cual se arman sociedades americanas y se compran las propiedades con las sociedades americanas, ya sean LLCs o corporaciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, alguna vez hablaron con alguien que ya tuvo experiencia y ya han comprado propiedades en Estados Unidos, tal vez digan, sí, yo abrí una LLC y compré con una LLC. Tal vez ellos no sepan el por qué lo hicieron de esa manera, pero hoy todos los que participan de este webinar ya van a saber el por qué y le van a poder explicar a sus amigos el por qué. Y eso es porque las LLCs y las corporaciones americanas evitan la retención del 15% del precio de venta cuando vendan. Porque los que venden son sociedades americanas que tienen números impositivos. ¿Eso pasa para todas las sociedades? Con las sociedades americanas, ¿no? Lo que pasa es que con corporaciones automáticamente. Con LLCs
depende en cómo estén constituidas. Obviamente nosotros sabiendo que el propósito de usar LLCs y corporaciones es evitar la retención del 15%, cuando las formamos, la hacemos de tal manera para que también la LLC te proteja de la retención del 15%. Entonces, esa es la única razón por la cual las personas compran con LLC o corporación. Algunas personas que no conocen mucho el tema piensan que tal vez usan un LLC o una corporación para evitar el impuesto de herencia o porque le da algún tipo de ventaja de inmigración. No, nada de eso es correcto, es simplemente para que en el momento que vendan no le tengan que retener el 15% del precio de venta. Entonces, dependiendo del monto de inversión, generalmente tenemos una doble estructura. Tenemos una LLC y una corporación que compra la propiedad, y si es que el monto de inversión es sustancialmente alto, entonces también tenemos una compañía offshore que es dueña de la LLC o la corporación para protegerlos del impuesto de herencia. Y con esa doble estructura eliminamos la retención del 15% y también eliminamos el impuesto de herencia. Y también podemos eliminar el impuesto de dividendos, que es el tercero de los impuestos, si es que tratamos de limitar tener una propiedad por cada corporación, para que en el momento que se vendan las propiedades podamos disolver las corporaciones y no tener que pagar ese impuesto de dividendos. Realmente una persona extranjera que está bien asesorada y que tiene una estructura adecuada debería estar pagando generalmente un solo impuesto, que es el impuesto a las ganancias. Y ese impuesto a las ganancias se trata de reducir lo máximo posible también, pasando gastos a la sociedad. Algunos gastos son obvios, como por ejemplo las refacciones que se hacen, las remodelaciones, las reparaciones que se hacen, los gastos de la escritura en la compra, los gastos de la escritura en la venta, son gastos obvios que se pasan en las declaraciones de la LLC o de la corporación. Pero hay algunos otros gastos que no son tan obvios. Por ejemplo, los pasajes a Estados Unidos, el auto que alquilaron construyeron acá, el hotel que pagaron para construir acá, pues lo toman más como si fuese un negocio. Ustedes son los representantes de la estructura de la LLC o la corporación y vienen a analizar el mercado, vienen a analizar las propiedades, vienen a ver cómo está la propiedad alquilada, si están bien, si hay que cambiar las cosas. Entonces, hay ciertos costos que tal vez no son tan obvios que también se pueden utilizar para disminuir el impuesto a las ganancias. Y generalmente la mayoría de las personas que nosotros atendemos que compran propiedades en Estados Unidos, compran para generar una renta, porque el negocio inmobiliario siempre es muy bueno, porque tiene dos maneras de sacar ganancia, ¿no? Primero es la renta. Compran la propiedad, la alquilan y si hicieron una buena inversión, la renta va a cubrir todos los gastos y le va a quedar un excedente y esa es la renta del sueldo de esa inversión. Pero aparte de ese negocio está la apreciación del inmueble. Entonces, cuando ustedes venden la propiedad y a través de los años las propiedades generalmente van creciendo, entonces tienen una segunda manera de ganar. Entonces, mientras que todos los años la sociedad presente su declaración de impuestos anualmente y pase todos estos gastos, va a poder, todas las pérdidas, si es que tienen pérdidas acumuladas, las va a poder utilizar a futuro contra las ganancias que tengan en un momento de la venta. Es muy importante presentar eso. Hasta acá más o menos... ¿entendieron lo que estuve hablando? Sí. Perfecto. Tengo entendido que dentro del impuesto de la herencia hay un mínimo indisponible para cada persona, depende del grupo familiar. ¿Cómo es eso? Correcto. Entonces, Santiago, es un muy bueno el comentario, porque una cosa que yo siempre le digo a todos es de que no hay una estructura que les sirva a todos por igual. Por eso es súper importante de que no hagan simplemente lo que otra persona hizo, sino que hagan la consulta con un profesional en Estados Unidos, referente a un abogado, un contador, obviamente lo pueden hacer con nosotros, para ver cuál es la mejor estructura para ustedes. Y hay diferentes factores que se toman en cuenta. Y con respecto al tema del impuesto de herencia, por ejemplo, es que de la manera que se calcula el impuesto de herencia, es que se toma todo el patrimonio que están sujetos al impuesto de herencia, y es como que se toma una foto a la fecha del fallecimiento. Y se dice, ok, todo este patrimonio que está sujeto al impuesto de herencia, ¿qué es lo que valía a la fecha del fallecimiento? ¿Y qué deudas existían sobre ese patrimonio a la fecha del fallecimiento? Y se llama un valor neto. Y sobre ese valor neto, los primeros $60.000 no tributan nada, no pagan nada de impuesto de herencia.
Pero todo lo que sobrepase esos primeros $60.000, pagan un 40%. Por eso arranqué con el impuesto de herencia, porque es un impuesto muy alto, ¿no? Pero el tema de los $60.000 de mínimo no imponible es importante porque, por ejemplo, si viene una familia, ¿no? Y me dice, mira, Dani, estamos por comprar una propiedad en Estados Unidos y vamos a invertir $200.000. Entonces le digo, bueno, perfecto, ¿van a comprar con cash o con hipoteca? No, van a comprar cash. Ok, perfecto. Digo, ¿cuántos son ustedes del grupo familiar, por ejemplo? O sea, marido y mujer y tal vez 2 hijos, que los 2 son mayores de 18. Bueno, son 4. Si yo puedo hacer figurar a los 4 como dueños de la LLC y le doy a cada uno de ellos un 25% en la sociedad, y cada uno de ellos tiene $60.000 de mínimo no imponible al impuesto de herencia, entre los 4 tengo $240.000 de mínimo no imponible y la propiedad que compraron son $200.000. Entonces, en ese caso, yo no les voy a recomendar ni le voy a armar una compañía offshore, porque no hace falta incurrir en ese gasto, ese costo, porque diluyendo los porcentajes entre las personas que integran ese grupo familiar y ese LLC, más que están cubiertos. Entonces, es súper importante, Santiago, lo que acabas de mencionar, ¿no? Está buenísimo, sí. Y bueno, entonces, el tema del impuesto de herencia es simplemente un tema que podemos hablar por mucho tiempo, pero en realidad no es para asustarlos, porque simplemente hay que saber y saber cómo instrumentarse. Y como ahora vamos a hablar un poquito de cómo se arman las estructuras también, van a ver de que es fácil y no son costosas realmente. Entonces vale la pena armarse una buena estructura para no tener que pagar estos impuestos que en muchos casos son innecesarios, ¿no? Entonces, sí, de eso me gustaría preguntarte, Daniel, que es un tema que acá nos preguntamos mucho, no conocemos cómo son los procedimientos legales que hay que hacer. Te quería preguntar, ¿cómo es el paso a paso, el proceso que hay que hacer una vez que, por ejemplo, viene un cliente, quiere invertir? ¿Cómo es el proceso que tiene que llevarse a cabo? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Qué costos tiene para armar una LLC base de una inversión de 200.000, por ejemplo? Entonces, yo te diría que para ir paso a paso, ir del primer paso, del paso cero, diría de que tal vez yo le digo a los clientes que tal vez lo mejor es primero identificar una propiedad, entender un poquito el mercado, hablar con ustedes, asesorarse y ver qué tipo de propiedad quieren comprar, cuánto quieren invertir, en cuánto tiempo va a estar lista, porque a veces es diferente cuando estamos hablando tal vez de una propiedad que está en pozo o en preconstrucción o una propiedad que ya está hecha. Los tiempos son diferentes. Yo muchas veces a los clientes les digo, no armemos la estructura ahora si van a comprar una propiedad en pozo que no va a estar lista por 2 años. Porque no quiero hacerlas incurrir en gastos ahora y después que tengan que pagar una renovación todos los años. Armémosla cuando esté lista la propiedad. Entonces, eso primero, identificar la propiedad, qué tipo de propiedad van a comprar, cuánto van a invertir y cuánto tiempo van a necesitar la estructura, número 1. Número 2, una vez que identifican la propiedad, ahí sí, me mandan el contrato para que yo lo pueda revisar. Inclusive si van a comprar algo en preconstrucción o en pozo, que el desarrollador dice, bueno, pero es un contrato que firman todos, son todos iguales, pero todos los contratos se pueden cambiar. Para que no te dicen eso, pues los quieren que firmes. Y entonces nosotros, me gustaría que nos manden los contratos, nosotros los revisamos y en ese momento, generalmente el mismo día o el día siguiente, le decimos qué cambios hay que hacer y avanzan de esa manera. Una vez que firman el contrato, ahí hablamos de estructuras. Ahí hablamos de, a ver, cuántos son, cuánto van a invertir, qué es todas las cosas que hablamos recién, ¿no? Y tratamos de armar la estructura más simple y menos costosa, porque yo no soy realmente un creador de grandes estructuras costosas, porque todo el objetivo de invertir acá en Estados Unidos es que es invertir en un país seguro, ¿no? Que te dé una buena rentabilidad, pero si vamos a empezar a gastar en cosas que no son necesarias, no tienen lógica. Entonces, tomamos todo eso en cuenta y entonces ahí cuando firman el contrato, ahí armamos el tema de las estructuras. Y ahí mandamos a hacer las sociedades. Y como les dije antes, no hace falta que ustedes estén acá. Todo esto lo podemos armar a distancia. Entonces, para armar, por ejemplo, una LLC de la Florida, se demora 24 o 48 horas.
Y no hace falta que estén acá. ¿Okay? Y cuesta más o menos $850. Entonces, y eso crearla. Y ese número que te digo incorpora ya mis honorarios. O sea, no es que está el costo y después viene una factura de server. No. Por $850 ustedes tienen la LLC con todo mi asesoramiento, con todo lo que tengamos que armar del tema de que tengamos que hablar del tema de estructuras y demás. Entonces, 24 o 48 horas para formar la LLC. Lo que se demora un poquito más de tiempo es que una vez que se forma la LLC, nosotros gestionamos el número impositivo de la LLC o de la corporación. Y eso es importante porque con el número impositivo, ustedes pueden abrir una cuenta de banco acá en Estados Unidos a nombre de esa compañía, esa corporación o LLC. Y entonces, el número impositivo se demora más o menos 2 a 3 semanas en obtener. Entonces, primero se registra la LLC. Una vez que tenemos confirmación que está registrada la LLC, gestionamos el número impositivo y después hay 2 o 3 semanas tienen el número impositivo y están en condiciones para poder abrir cuenta de banco o hacer lo que necesiten hacer con esa corporación o esa LLC. Claro. Entonces, por ahí conviene totalmente ir abriendo una LLC o una corporación antes de viajar por esas 2 semanas. Por ahí, no sé, uno se hace un viajecito de una semana para invertir y ya tiene todo el esquema ya realizado. Sí, es interesante lo que decís también, si es que si tienen pensado venir a viajar acá, porque lo que sí no es tan fácil de abrir remotamente son las cuentas bancarias. Y entonces, cuanto más, o sea, si ustedes saben que sí quieren avanzar con una compra de una propiedad, quieren abrir, podemos tener la reunión por videoconferencia, Zoom o lo que quieran, explicarles yo, entender un poquito de la situación de ustedes, de cada uno de ustedes, explicarles cuál es su plan, yo lo recomiendo, y podemos avanzar con la armado de la estructura. Y si armamos de eso y cuando vienen ya tienen la sociedad armada y el número impositivo, les va a facilitar muchísimo para la apertura del banco, de la LLC. Pero quiero decir algo que es importante acá, ¿no? Porque a veces medio como que estamos cubriendo mucha información, como dije, un poquito el tema de las distancias asustan. Vuelvo a reiterar, es fácil armar las sociedades, realmente no es nada complicado, no tienen que estar acá. Una vez que tengan el número impositivo, va a ser fácil abrir la cuenta de banco, realmente no hay mucho complejo con respecto a eso, complicaciones con respecto a eso. Pero lo que digo es lo siguiente, si ustedes, por ejemplo, van a querer, todo esto lo vamos hablando, ¿no? Pero si ustedes dicen, mira, Dani, yo necesito abrir una cuenta de banco, ¿es necesario que el dinero que yo mande para la compra de esta propiedad pase por esa cuenta del banco? Pues no llego, los tiempos no me dan y no llego para ir a Estados Unidos a abrir la cuenta de banco. Y la respuesta es no. Una cosa que se van a dar cuenta es, por ahora, y no veo un cambio futuro, es mucho más informal los procesos y los procedimientos para la compra y venta de propiedades acá. O sea, no es necesario que uno demuestre la trayectoria del dinero y que digan, bueno, mi dinero salió de mi cuenta personal a una cuenta de una compañía offshore, porque armamos una offshore, y de la cuenta de la compañía offshore a la LLC, y de la cuenta de la LLC de la cuenta del abogado fiduciario, que es el que hace la escritura. No. O sea, ustedes me giran el dinero a la cuenta fiduciaria y no importa dónde vino el dinero, o sea, mientras que sea legal, no importa, y el contador se encarga de acreditarle, adjudicarle ese dinero a la LLC y a los que sean los dueños de la LLC. No, pero no tienen que comprobar o no tienen que mostrar que esa plata pasó por todas esas cuentas. Obviamente, en muchos de los casos, cuando abrimos sociedades offshore, no se abren cuentas del banco con los offshore. Ahora, si tienen grandes montos de dinero en cuentas de instituciones financieras americanas, sí, te voy a decir, abran una cuenta con la compañía offshore, pero cuando usan una compañía offshore para el tema de inversiones inmobiliarias, generalmente no abrimos una cuenta de la compañía offshore, solamente abrimos la cuenta de la LLC que es dueña de la propiedad.
Entonces, es importante ese punto de no se preocupen, porque entiendo que es importante abrir la cuenta de banco, pero si todavía no la tienen abierta para el momento de la escritura, tampoco necesitan que esté abierto para el momento de la escritura. Ahí es verdad, hay una cuenta del estudio, de tu estudio, que tiene una cuenta donde se deposita el dinero y de ustedes sale directo a la constructora. Sí, y yo creo que acá también, claro, entonces tal vez acá es importante hablar de tal vez algunas diferencias entre cómo es el proceso de compra y venta en Argentina, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Una cosa que mencionamos es que no existe el escribano. En Argentina, una operación inmobiliaria la maneja un escribano, que está encargado de todo, representa la transacción. Acá es muy común que el comprador tenga su abogado y que el vendedor tenga su abogado. Y no es que se duplica el trabajo, simplemente que las tareas se dividen y se reparten según los usos y costumbres del condado donde está ubicada la propiedad. Entonces, hay ciertas tareas que hace el abogado del vendedor y ciertas tareas que hace el abogado del comprador. Pero todos los estudios de abogacías tenemos unas cuentas fiduciarias. Y esas cuentas fiduciarias es donde se colecta todo el dinero para la transacción. Entonces, los depósitos en Argentina, por ejemplo, uno quiere comprar una propiedad y a veces tiene que firmar un boleto. Y firma el boleto y en el momento del boleto tal vez se le adelante, no sé, el 30% al vendedor y se le pagan la firma del boleto. Y el 70% se lo pagan en la escritura más adelante. Acá, el vendedor no recibe un centavo hasta el día de la escritura, que es cuando les entregan el título de la propiedad y la posesión. Entonces, ¿cómo se asegura la transacción? Bueno, el hecho de que no se lo entreguemos al vendedor es protección para el comprador, pero ¿cómo se asegura el vendedor que firme la operación? Y porque el comprador tiene que hacer unos depósitos en la cuenta fiduciaria de su abogado, y su abogado, cuando recibe los depósitos, emite un certificado que se llama un escrow letter, primero para darle un recibo al comprador que mandó la plata a esa cuenta, y segundo, para mostrarle al vendedor que efectivamente tengo los depósitos para esta operación. Y esas cuentas fiduciarias es donde se manda todo el dinero. Después, para la escritura, tampoco es que nos juntamos en una sala de conferencias a contar billetes. No existe eso acá. Es todo por transferencia bancaria. Entonces, van a girar el día de la escritura el dinero que les resta por pagar, más los gastos de la escritura, a la misma cuenta que giraron el depósito. Yo junto todo ese dinero. Si están comprando con una hipoteca, por ejemplo, el mismo banco me va a girar la plata, el préstamo de ustedes a esa misma cuenta fiduciaria. Antes que ustedes firmen un solo papel, me hacen a mí responsable por ese dinero, obviamente. Y una vez que yo tengo todo el dinero para escriturar, ahí puedo salir a escriturar. Entonces, yo me encargo de saldar cualquier deuda que sea necesaria, pagar comisiones, pagar el sellado, estampillado, el traspaso del título de la propiedad y demás. Todo los gastos que tenga el consorcio, todos los pagos los hago yo con ese dinero y el resto se le paga al vendedor, ¿no? Pero básicamente, por eso el proceso es tan seguro. Y es bastante transparente en ese sentido. Pero esas cuentas fiduciarias son buenísimas, porque tal vez en Argentina no están acostumbrados a decir, bueno, pero le mandás la plata a algún abogado medio loco y se llevó la plata. Pero la verdad es de que o sea, por lo menos acá tomamos muy en serio el tema de nuestras licencias y respetamos mucho la ley. Entonces, obviamente sería un tema penal, nadie quiere ir preso acá y nadie quiere perder su licencia de abogado. Y aparte nosotros tenemos auditorías de las cuentas fiduciarias, pero no por el IRS, no por la FIP, no por temas impositivos, simplemente el colegio de abogados y muchas veces las compañías de seguros nos auditan casi anualmente las cuentas fiduciarias para ver que no estemos haciendo ningún tipo de juego raro, ¿no? Porque yo tengo una cuenta fiduciaria, pero en la cuenta tengo subcuentas. Y en cada subcuenta es un cliente con una operación. Claro. Yo, si recibí $10.000 de Octavio para una operación A, yo no puedo utilizar esos $10.000 para la operación de Santiago en la operación B. Y no puedo decir, bueno, me entró justo lo de Octavio primero, use, después lo repongo. No puedo hacer eso. Entonces, es muy importante, siempre tenemos ese tipo de auditorías y para la tranquilidad de los clientes.
Aprovechando que seguimos hablando de estructuras legales, de offshore, de compañías, de la estructura que hay que armar, contanos un poco cómo es esta estructura que estamos recomendando de offshore como madre de compañías, dónde se hace la compañía, en qué ciudad la están trabajando y cómo la utilizamos, digamos, dentro del sistema. Sí, recuerdo nuevamente que el offshore es única y exclusivamente para evitar el impuesto de herencia, no lo estamos utilizando para escondernos detrás del offshore. Sí, sí, sí. Entonces, generalmente nosotros utilizamos o Islas Vírgenes Británicas, que es BVI, o Panamá. Yo prefiero Islas Vírgenes Británicas, por cosas medio simples. Por ejemplo, te diría que dentro de los países que tienen compañías offshore, te diría que la más regulada, la más legislada es BVI. Entonces, yo como no quiero esconder nada para Estados Unidos y quiero mostrar que efectivamente estoy usando una estructura seria de un país serio, prefiero usar eso. Aparte, toda la documentación me viene en inglés y las Vírgenes Británicas. Entonces, es más fácil también en Estados Unidos, si tenemos que presentar algún tipo de documento, no hace falta traducirlo. Entonces, por eso igual hemos abierto a través de los años muchas sociedades en Panamá también. Panamá está un poquito más atrasado en la legislación de este tipo de sociedades, pero eventualmente siempre van copiando lo que BVI y las regiones británicas hacen. Ahora, la constitución de las offshores cuestan bastante más que una sociedad americana y se demora más tiempo. Diría que más o menos se demoría, puede tomar 2 semanas, 3 semanas, desde que nos entregan toda la documentación. Y requerimos más documentación. Claro. Pero para todos los que estén interesados con respecto al tema de constitución de compañías offshore, me pueden escribir o le escriben a ustedes y yo les hago llegar por email en castellano, obviamente, un listado de qué es lo que cuesta. Claro, lista de precios. Sí, ¿Cuánto sale más o menos una offshore, más o menos para que tengamos en cuenta? Te digo, no te quiero decir exacto, pero más o menos $2.700. Pero de vuelta, sí, pero se paga una sola vez. ¿Estas estructuras requieren una mantención anual, mensual, algo después? Sí, una mantención anual para mantener las sociedades activas. Las LLC, por ejemplo, las corporaciones de la Florida, es muy bajo la anualidad que hay que pagar. Generalmente es más o menos aproximadamente $150 al año, que si uno quiere hacer la renovación uno mismo online con una tarjeta de crédito, lo puede hacer por $150. Nosotros siempre ofrecemos al cliente un menú de servicios que son opcionales en las renovaciones, porque muchos clientes no quieren hacer la renovación ellos, quieren que la hagamos nosotros o quieren que nosotros recibamos correspondencia por la sociedad. Entonces tenemos un menú de diferentes servicios de vuelta opcionales y el cliente va eligiendo qué es lo que quiere o no. Pero toda esa información también la podemos compartir con ustedes, o sea, los costos de la constitución de las sociedades, qué información se necesita para constituir las sociedades, qué es lo que cuesta más o menos anualmente y el menú de servicios, para que los clientes estén informados y puedan después hacer más preguntas o tal vez decir qué estructura quieren tomar. Buenísimo. Sería bueno que los que están participando, si quieren, dejen sus casillas de mails, así, bueno, después luego nosotros les mandamos toda esta info, Daniel. Y vayan haciendo preguntas, no se olviden, en el chat de abajo, cualquier duda que le vaya saliendo, ahí veo que hay un par. Bueno, Daniel, te voy a hablar sobre el tema de la localidad, ¿dónde se hace la empresa? ¿En qué ciudad? ¿En Florida? Se habla mucho de Delaware, que es conectado con otro tipo de impuestos, con algunas ventajas. Contanos qué recomiendas vos y las diferencias que hay también. Sí, el tema es interesante, ¿no? Mucho depende de algunos factores. Primero, ¿dónde van a comprar la propiedad? O sea, si van a comprar la propiedad en la Florida, bueno, podemos constituir la sociedad en la Florida, podemos constituirla en Delaware, pero la segunda pregunta que hago es, ok, ¿y qué uso le van a dar a la propiedad? ¿Es para uso personal? ¿La van a alquilar? Porque, por ejemplo, una sociedad de Delaware puede tener propiedades en la Florida. No hay problema con eso. Pero una vez que una sociedad de Delaware empieza a hacer negocios en la Florida,
como por ejemplo alquilar una propiedad, técnicamente se tiene que inscribir en la Florida o domesticar o obtener un permiso para hacer negocio en la Florida. Y eso es un trámite adicional, es un costo adicional y básicamente la ventaja que tenía una compañía de Delaware medio como se pierde. ¿Cuál es la ventaja? Y esto ya pasa a un tema no tanto de impuestos, sino más un tema de confidencialidad y privacidad. En la Florida, si uno abre una sociedad en la Florida, ya sea una corporación o una LLC, los directores de las empresas o los managers, porque en las LLC los directores se llaman managers, aparecen por internet. Entonces, para alguien que no quiere figurar, no se pongan como manager de una LLC o como director de una corporación de la Florida, porque cualquiera que googlee su nombre va a poder llegar a esa información. Y una vez que tienen la información de la compañía, van a llegar a la información de qué propiedades tiene esa compañía. Entonces, una de las ventajas que tiene Delaware es que inicialmente Delaware no reporta por internet quién son ni los directores ni los managers. ¿Okay? Y Florida sí. Y aclaro, Florida no reporta quién son los dueños. No reporta eso. No, ¿quién son los dueños? No. ¿Quién son los directores? ¿Quién son los managers? Pero los dueños no. Ahora, si uno voluntariamente pone ese tipo de información cuando no se requiere esa información, no te requieren, como si tuviste la sociedad que pongas esa información, va a aparecer también. Pero la gente no lo pone. Entonces, para aquellos que quieren mantener cierta privacidad, confidencialidad y van a comprar una propiedad para uso personal, les recomendamos una sociedad de Delaware, por más que la propiedad esté en la Florida. Si uno va a alquilar la propiedad, le recomendamos una sociedad de la Florida y les recomendamos que no se, si quieren privacidad, confidencialidad, que no se pongan ellos mismos como directores o managers de las sociedades. De la claro. Ya, está buenísimo. Todo según el caso. Por eso es un abanico para cada cliente. Así que hay que evaluarlo según cada uno. Sí. Y creo que tenemos que partir todos, sí, y creo que tenemos que volver de vuelta, a partir de la idea de que arranquemos con la estructura más simple y menos costosa. Claro. Porque todo este tipo de estructuras que yo les voy a recomendar se pueden ir cambiando y adaptando y modificando con el tiempo. Eso es lo que me gusta a mí. Y eso es una de las razones por las cuales me gustan más las LLCs que las corporaciones. Con las LLC tenemos más flexibilidad de poder ir adaptándonos y tomando ciertas elecciones impositivas, ir agregando personas, cambiando un poquito la estructura. Tienen mucha flexibilidad con el LLC. Entonces, arrancamos con algo básico y ahí el cliente va de pasito a pasito a ver cómo le sirve, le gusta y a medida que se van apreciando las propiedades o empiezan a invertir más dinero, ahí con todo gusto volvemos a evaluar a ver si hace falta cambiar algo de la estructura o incorporar algún otro elemento. Daniel, supongamos que compramos con LLC. ¿Se hace una sociedad por cada compra, digamos, de cada propiedad? ¿O hacemos varias? Yo creo que también eso depende, ¿no? O sea, como abogado te voy a decir que siempre prefiero que sea una sociedad por cada propiedad. Y no porque quiero facturar más honorarios o venderte una sociedad más, simplemente porque este tipo de sociedades, primero, LLC significa Limited Liability Company. Eso traducido al español es una sociedad responsable limitada, es una SRL, una LLC. La corporación es más como una SA, pero ambas sociedades, la corporación y la LLC, protege al inversor en el sentido de que las obligaciones de estas sociedades no pasan a ser obligaciones personales de los integrantes, socios o dueños o accionistas de las sociedades. Esa protección es importantísima. Entonces, cuando estamos hablando bueno, en los dos casos es igual, corporación y LLC, pero la diferencia principal para mí entre la LLC y la corporación es de que cuando digamos que vos tengas más de una propiedad dentro de una misma LLC o dentro de una misma corporación,
En ambos casos, hasta ahí, en ambos casos, si hay un tipo de reclamo contra el LLC o la corporación, esas sociedades responden con todo el patrimonio que tiene. Entonces, digamos que tengas 2 casitas a nombre de una LLC o 2 casitas a nombre de una corporación. Y pasó algo, un accidente muy, muy feo en una de las propiedades. Si las tenés con la misma compañía, las 2 propiedades están a exposición a cualquier tipo de reclamo. Y ese es el caso entre corporación y LLC. La diferencia entre LLC y corporación es cuando tenés socios. Por ejemplo, a mí, y ahí es donde me gusta la LLC, que le estás explicando que hay una pequeña ventaja. Asumí que nosotros 3 tenemos 2 inversiones en Estados Unidos. Y una la hacemos con una corporación y la otra la hacemos con una LLC. Y son 2 propiedades. Pero yo, aparte de eso, tengo mi estudio acá de abogacía. Y ustedes no tienen nada que ver con mi estudio de abogacía. Pero digamos de que, no sé, metí la pata y un cliente me demandó por mala praxis. Entonces, ustedes, como socios míos en estas 2 inversiones, se tienen que preguntar, ¿cómo el problema que tiene Dani nos puede afectar a nosotros? Que no tenemos nada que ver con el estudio de Dani. Y depende. En la inversión que tenemos en la LLC, realmente casi no nos afecta. Porque lo único que puede hacer mi acreedor es embargarme las distribuciones que la LLC me haga a mí. Pero en el caso de una corporación, mi acreedor me puede embargar mis acciones. Entonces va a ser socio de ustedes. Y se va a meter en la administración y en toma de decisiones. Entonces ahí es donde hay una diferencia entre la LLC y la corporación en el tema de liabilities. Pero a nivel, cuando vienen los liabilities de arriba hacia adentro, digamos, o de afuera hacia adentro, ambas te ofrecen este tipo de protección. Entonces yo trato de no agrupar propiedades dentro de una misma LLC o corporación. Sin embargo, y habiendo dicho eso, evalúo el costo-beneficio. Porque dependiendo del monto de la inversión, dependiendo del tipo de propiedad que sea, si van a tener seguros o no van a tener seguros de la propiedad, tal vez no vale la pena abrir otra sociedad. ¿Entendés? Entonces es algo que es muy, muy particular a cada cliente y tenemos que analizarlo también. Claro. Aprovechando que estamos hablando de esto de los problemas que pueden surgir en casos extraordinarios, me parece muy interesante una duda que es algo que son los problemas que la gente más miedo tienen y son realmente los únicos problemas que una inversión inmobiliaria podría llegar a tener, que son, por ejemplo, cuando entra un inquilino y no se lo puede sacar, no te está pagando por un tiempo. Eso sería uno de los grandes miedos que hay cuando invertís afuera. Y otro es el caso de un accidente grave que pase dentro de la propiedad. Contanos cómo se resuelve, cómo sería el plan de acción, cuánto tiempo demora, qué nos puede costar eso. Voy a empezar con lo segundo, con el tema de un accidente, y después paso al tema del inquilino. El tema de un accidente es súper importante que tengan un seguro. Claro, 100%. Porque a pesar que les dije recién de que prefiero que no agrupen propiedades en una misma sociedad para no exponer, no poner todos los huevos en una canasta, en mis 28 años de ejercicio como abogado, pregúntame cuántas veces vi yo que a un cliente mío le hayan sacado otra propiedad por un accidente que tuvo en otra propiedad. Nunca. O sea, en teoría puede pasar, pero claro. si están asegurados, si están bien, o sea... Hay que ser cauto. Sí, pero con respecto al tema de los inquilinos, ¿sí? Es muy diferente a lo que están acostumbrados en Argentina, pero muy diferente. Acá es muy fácil desalojar a un inquilino. El desalojo de un inquilino se llama eviction, el tipo de juicio se llama eviction, está en un sistema de tribunales que es aparte de lo que son el resto de las demandas o disputas. Y es lo que llama, la razón por la que está aparte es porque está bajo un proceso sumario o expeditivo. Y la manera que funciona es la siguiente. Digamos que tienen un contrato de alquiler con un inquilino y el inquilino tiene que pagar el primero de cada mes. Y tal vez tenga el contrato de alquiler un periodo de gracia que tiene 5 días para pagar, se puede demorar. Llega el 5 del mes, el inquilino no pagó. El día 6, ustedes le ponen al inquilino en la puerta una nota, o le entregan en mano personalmente, dándole 3 días para ponerse al día con la renta y con todos los gastos de pagos de tardíos y lo que estipula el contrato de alquiler, o
desalojar. 3 días. Entonces, si en esos 3 días el inquilino no desalojó ni pagó, ahí uno le puede iniciar la demanda de desalojo. Cuando uno inicia la demanda de desalojo, el inquilino tiene 5 días para contestar la demanda de desalojo. Pero para contestar la demanda de desalojo, una condición para contestar la demanda es que el inquilino tiene que depositar la renta que debe en la corte. Y si no la deposita, pierde. Entonces, o sea, en unas semanas, uno puede ya tener del juez una orden de desalojo. Tal vez se demore unas semanas más después que el sheriff vaya y lo desaloje físicamente al inquilino. Pero estamos hablando que 1 mes y medio, 2 meses, como mucho, el total, todo entonces, es nada que ver. Un proceso corto. Sí, no, súper. aquí en Argentina el tema este de la usurpación o sacar un inquilino es tremendo, o sea, te puede llevar años, Daniel. Es fundamental por los miedos estos que... Estoy al tanto. Y yo cuento, siempre cuando me hacen esta pregunta, una anécdota de uno de los primeros casos que tuve que tomar mi primer año ejerciendo cuando trabajaba para otro estudio. Era más o menos la época de Navidad, de las fiestas, ¿no? De fin de año. Y me tiraron un expediente a las 5 de la tarde, un jueves. Me dijo, mañana viernes tenés que ir a una audiencia en tribunales porque es un caso de desalojo de nuestro cliente. Andá y termina para que lo puedan desalojar el inquilino. Bueno, empiezo a leer el expediente, todo bien, voy, llego y llaman mi caso, me presento y veo que la inquilina es una señora que trajo a 6 hijos, todos chiquititos, uno estaba llorando, el otro le estaba tirando de la blusa y no sé qué, y dije, uy, mamita, yo no voy a conseguir un desalojo acá, pues, o sea, ni casualidad. Aparte, no que tengan mucho que ver, pero justo la jueza era de raza negra y la inquilina también, y yo no. Entonces dije, estoy sonando. Entonces me llaman y dicen, a ver, ¿qué pasó acá? Digo, mira, tenía que haber pagado el 1 de diciembre el alquiler, no pagó, tenía hasta el 5 para pagar, no pagó, el 6 le entregamos los 3 días para... no desalojó, iniciamos la demanda, estamos acá. Y entonces, ¿algo más? Le digo, no, es eso. Entonces la jueza le pregunta a la inquilina, le dice, ¿hay algo de lo que dijo el doctor Server que no sea correcto? No, es verdad. Dice, ok, pero usted depositó en la corte el monto del alquiler del mes de diciembre. No. Bueno, entonces queda desalojada. No, pero juez, estamos a punto de la fiesta, voy a quedar con mis hijos en la calle, espera hasta que pase Navidad y Año Nuevo, y ahí... El juez dijo, no. Claro. No, o sea, yo me sentí, te aclaro que me sentí re mal, ¿no? Para que todos los que hablan mal de los abogados tenemos corazón también, ¿no? Pero me sentí re mal y después saliendo de ahí, por lo menos con la orden judicial, le hablé a mi jefe, le iba a decir al cliente que le dé hasta enero, porque una tragedia. Pero es un ejemplo de cómo funciona el sistema legal acá, ¿no? Acá me preguntan sobre el domicilio, una pregunta rápida, pero me dicen, ¿hace falta tener un domicilio, inscribirse, tener una casa? No. Un documento, ¿cómo es eso? ¿Para invertir en propiedades? Claro. ¿Las sociedades no tienen domicilio? ¿Disculpa? Sí, las sociedades tienen domicilio, no hace falta que la persona tenga un domicilio local. Ellos pueden utilizar la dirección de mi oficina. Cuando nosotros abrimos la sociedad, le damos la opción de usar la dirección de mi oficina para la apertura de la sociedad, y después cuando la tienen que renovar al año siguiente a la sociedad, pueden utilizar la dirección de la propiedad que compraron, por ejemplo, o pueden seguir utilizando nuestra dirección, pero ese es uno de los servicios opcionales que tiene un costo. Entonces, bueno, pero si yo a mi propiedad y pongo el domicilio de la propiedad que compro y la estoy arrendando,
me van a notificar a ese domicilio. Sí, por eso la mayoría de los clientes siguen utilizando el domicilio de nuestra oficina, ¿no? ¿Y eso tiene un costo adicional o...? Sí, no en la constitución de la sociedad, o sea, cuando te cobramos los $850 por la LLC o la corporación, está incorporado la dirección de nuestra oficina hasta la primera renovación de la sociedad. Y después de ahí, sí, tiene un costo adicional, por eso es importante que se analice el menú de servicios que ofrecemos, y este es uno de los servicios que tenemos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, una pregunta más como para ir cerrando ya de a poco, que ya pasó el tiempo volando. Esta es sobre si es fácil cerrar una sociedad cuando vos abrís. ¿Cuánto cuesta? Ya que hemos hablado de cómo se abren. Qué buena pregunta, ¿eh? Otra diferencia importante entre Argentina y Estados Unidos. Un poquito diferente. Acá disolver una sociedad se demora 24 horas. Y allá, mucho más. Mucho más. No, bueno. Pero acá 24 horas no hace falta que estén presentes y cuesta más o menos lo mismo que constituirla. Ah, mira. Entre 700 y $850. Claro. Y de vuelta, no hace falta que estén presentes, lo podemos manejar todos nosotros desde acá. Ah, mira, está buenísimo. Una cosita más quiero agregar sobre eso, si no les molesta. Sí. Es interesante porque no es obligatorio disolver una sociedad. Muchas personas me hacen esa pregunta. O sea, si ustedes, por ejemplo, constituyen una sociedad para comprar una propiedad, después venden la propiedad y no quieren volver a usar la sociedad, pueden o pagar esos honorarios para disolver la sociedad o pueden simplemente dejarla caer. Al no renovar anualmente la sociedad, el Estado la disuelve de una manera administrativa. Y no es que quedan escrachados en una lista negra o cuando entren por inmigración los van a pagar y si usted no pagó, no, nada que ver. ¿Pero qué pasa con tu propiedad? No, una vez que vendiste la propiedad, ¿no? Ah, solo cuando vendiste. Una vez que vendiste la propiedad, no querés seguir usando la sociedad, podés o disolverla voluntariamente a través nuestro por los costos que te mencioné, o podés dejarla caer y no renovarla el año que viene y se va a disolver sola. Mirá, buenísimo. Es parte del proceso. Daniel, un poco el tema de los impuestos a la ganancia, de las retenciones a la hora de vender, para que vamos concluyendo también, que muchos no tocamos el tema impositivo ese. Sí, el impuesto a las ganancias depende, ¿no?, de la estructura que tengan y tratamos de minimizarlo, como les dije, pasándole gastos y tratando de castigar el rendimiento a pesar que les rinda. En lo que es la renta creo que va a ser un mínimo, porque aparte de los gastos que les mencioné, el contador que ustedes contraten les va a poder amortizar la depreciación del inmueble. Y esa depreciación del inmueble no es que tienes que escribir un cheque por la depreciación, pero básicamente es como un gasto que ustedes no gastan y que castiga el rendimiento del control de la renta. Entonces, generalmente encontramos que en muchos casos no se paga realmente mucho de impuesto a las ganancias en lo que es el tema de la renta. Muchas veces no se paga nada porque estás ahí nomás o con pérdidas. En la venta de la propiedad, especialmente si tenés la propiedad hace muchos años y venís amortizando esa depreciación, que por un lado es bueno, pues castiga la renta, pero por otro lado es malo porque baja el costo, tu base proporcionalmente de la propiedad, entonces cuando vendés tenés más ganancia. Depende, pero hoy estamos hablando más o menos, tengo una idea, estamos hablando entre el 21 y el 26% de impuesto a las ganancias sobre la utilidad neta. O sea, hacemos una diferencia, supongamos yo compro en 100, vendo a 150, de esos 50, el 26%. Más o menos, igual hay gastos en la compra, hay gastos en la venta, tratamos de pasar más cosas, pero digamos que tengas una utilidad neta de 50, sobre esos 50 estamos hablando entre el 21 y el 25% más o menos, 21 y 26%. Pero también algo interesante de saber de que si lo que vendió es una propiedad de inversión,
y uno puede utilizar un mecanismo que se llama el 1031 Exchange, que es a través de un intermediador que nosotros podemos contratar de la oficina para que él se haga todo el dinero de la venta de la propiedad. Y cumplimos con ciertos requisitos de notificaciones, de listar propiedades reemplazantes, y escrituramos, y usamos dentro de los 180 días de la escritura a la venta, usamos la totalidad del dinero que tiene, nos hicimos de la venta, podemos diferir el 100% del pago de impuestos. Entonces hay maneras también de no pagar impuestos a las ganancias de la venta, reinvirtiendo el dinero a través de un 1031 Exchange. Claro. O sea que nosotros a la plata que tenemos por la venta le reinvertimos en una nueva propiedad y eso no haría que siga el negocio, digamos. Sí, y puede ser una o más de una propiedad, o sea, no hace falta que sea solamente en una propiedad, mientras que listes en esa lista, tenemos 45 días de la fecha de la escritura para presentar una lista de potenciales propiedades reemplazantes. Y mientras que esa propiedad o propiedades estaban en esa lista de los 45 días y escrituraste dentro de un total de 180 días, la escritura de la venta y la escritura de la compra o compras, estamos ok. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta más que hicieron la gente que está viendo. Nos preguntan cuáles son los accidentes más frecuentes que puede tener un inmueble. No, yo creo que tal vez depende, ¿no? O sea, si la propiedad no está alquilada, sería tal vez una pequeña inundación, si no hay nadie ocupando la propiedad y tal vez hay agua que cae, no sé, tal vez porque algo de plomería, lo que sea, pero nada grave. Nada legal, digamos. Y de todos modos, hay que tener un seguro. 100% hay que tener un seguro. Sí, es súper recomendable el tema de los seguros, porque los seguros acá realmente son responsables y se encargan, ¿no?, de resolver todos estos temas. Y bueno, es un costo, sí, pero bueno, un costo que se puede tomar en cuenta también cuando se hacen los números y van a ver que las rentas más que cubren, obviamente, todos estos costos. Si no, no sería negocio. Pero bueno, sí, se recomienda tener los seguros, pero no sé, generalmente inundaciones es lo número uno que vemos el tema Y más en el estado de la Florida. Sí. Sí, bastante inundación. Bueno, Daniel, con eso creo que ya está bastante interesante, bastante completo. Si tienen alguna duda, obviamente pregunten, hagan ahí, pero creo que ya con eso le dimos un panorama bastante básico y grande a la gente a la hora de invertir. Lo mismo recuerden que si quieren hablar con Daniel, si quieren hacer una reunión personal, se los podría hacer, él lo va a atender personalmente y se ponen en contacto con él, les haga cualquier duda personal que tengan, ¿no? Eso. Sí, y eso vos, Daniel, trabajás un poco haciendo reuniones sin cobrar al principio y sí, eso es lo que les quería decir, que nosotros no le vamos a cobrar por la reunión inicial, y obviamente me parece que vale la pena tomar ventaja de eso, ¿no? Y la otra cosa que quería decirles es que, bueno, si tal vez no alcanzaron a escribir algunas preguntas hoy en el chat o tal vez no querían compartir con todo lo demás, tal vez se las pueden hacer llegar a ustedes, ustedes me las hacen llegar y yo les puedo contestar. Buenísimo. Sí, te pregunto eso porque por ahí en Estados Unidos te cobran todo, vos respirás, te cobran, todo vale. Tenemos mala fama los abogados, ¿eh? Más hablando de los abogados. Muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel. La verdad que provechosísimo el espacio que nos estás brindando y buenísimo que a la hora de que tengamos algún inversor o alguien